Bien, el webinar del día de hoy se va a tratar de un tema bien interesante que he podido estar investigando los últimos años, el cual consiste en la forma de realizar medidas de mitigación cuando los proyectos se encuentran dentro de áreas protegidas. Muy bien, me presento. Mi nombre es Joniel Vitre Mamani. Soy ingeniero civil y me he estado especializando en los últimos tiempos en el área sanitaria, así como en el área de la ingeniería ambiental, la gestión ambiental de proyectos. Por favor, si en algún momento se me congela la pantalla o pasa algo inusual, me avisan, por favor. Entonces, inicio las diapositivas. Para dar algo de contexto, les voy a hablar primero acerca de las áreas protegidas. ¿A qué me refiero cuando digo áreas protegidas? Como definición, puedo decirles que una área protegida es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado, gestionado mediante medios legales u otro tipo de medios eficaces para conseguir la conservación. Uno de los objetivos de toda área protegida es precisamente ese término, la conservación. ¿Y por qué es importante? Voy a sacar una pluma. Ahora sí, les estaba diciendo que es bien importante resaltar la conservación en un área protegida, porque tenemos ciertos recursos naturales, todo tipo de recursos que necesitamos proteger y que un estado dentro de su territorio los tiene como patrimonio, ¿no? Patrimonio cultural, patrimonio natural. Y aquí abajo tenemos unas categorías de manejo, que según la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, lo define en 6 categorías. Tenemos 6 categorías de tipos de manejo de un área protegida. Puede ser la categoría 1, los voy a ir encerrando. La categoría 1 que se divide en dos, la 1A y la 1B. La 1A sería una clasificación como reserva natural estricta, que indica que es un área protegida manejada principalmente para fines científicos, es decir, que tiene valores de alto interés científico, incluso no registrados, ¿no? Especies no conocidas por la ciencia, por ejemplo. Puede ser una categoría 1B, un área natural silvestre, que se define como un área protegida manejada principalmente con fines de protección de la naturaleza, es decir, lugares donde el hombre ya ha pisado y reconozca el valor que tienen estos espacios. Puede ser definida como una categoría 2, Parque Nacional, que sería un área protegida manejada principalmente para la conservación de ecosistemas y con fines de recreación. Puede ser una categoría 3, denominada Monumento Natural, un área protegida manejada principalmente para la conservación de características naturales específicas. Por ejemplo, un gran valor paisajístico, digamos que tiene características geológicas únicas en el país, en el mundo, entonces se clasifica de esta forma. Puede ser también una categoría 4, un área de manejo de hábitat y de especies, que sería un área protegida manejada principalmente para la conservación con intervención a nivel de gestión. Es decir, vamos a gestionar ciertas especies de carácter especial en estos espacios. A ver, como categoría 5 puede ser de protección de paisaje terrestre y marino. Entonces ahí también vamos a tener paisajes que requerimos conservar, paisajes terrestres o marinos, indica. O finalmente la última categoría, la categoría 6, como área protegida para el manejo de recursos, donde efectivamente tendríamos ciertos recursos naturales que queremos explotar.
de manera económica, ¿no? Entonces, estas son las categorías de la UICN que todos los países adoptan esta clasificación para definir un área protegida, una nueva, o redefinir las que ya tienen en sus países. Ahora, en esta infografía que les muestro, podemos ver un poco cómo están distribuidas las áreas protegidas dentro de nuestro continente. Podemos ver Centroamérica y Sudamérica. Entonces aquí podemos ver, este era un estudio del año 2014. Del año 2014, en el que era un estudio integral de todo el continente, donde querían saber cómo está haciendo la gestión en todas las áreas protegidas. Ahora, si podemos ver nuestro país, Bolivia, ahí donde están con colorcitos, están todas nuestras áreas protegidas de nuestro país. Y en este estudio decía que las que están pintadas con rojo, es decir, para este año, estaban con una gestión baja, digamos. El color verde indicaba que es una gestión alta y el intermedio en amarillo. En nuestro país, entonces, podemos ahí apreciar cómo algunas de nuestras áreas protegidas están en color verde y en color naranja o amarillo, ¿no? Entonces, la gestión en nuestras áreas protegidas nacionales serían de medio a alto, no habría gestiones bajas, supuestamente. Esto es para mostrar un poco cómo están distribuidas las áreas protegidas en todo el continente, y como podemos ver, colindan varias áreas protegidas entre países, porque se han llegado a acuerdos en los que se va a gestionar todo ese territorio como áreas protegidas. Entonces por eso es que colindan de Bolivia con Perú, por ejemplo. En Bolivia con Perú hay una colindancia en áreas protegidas, Bolivia con Paraguay, Bolivia con Brasil también, con la intención de conservar mejor estas áreas, que haya esfuerzos combinados, etcétera. Ahora hablemos un poco de las áreas protegidas para Bolivia a nivel nacional. En nuestro país tenemos 22 áreas protegidas nacionales. A ver, vamos a ir citando algunas, las voy a ir señalando. Bueno, acá no sé si se notan bien, pero a ver, en Pando tenemos al área protegida de Manuripi. En La Paz tenemos al área protegida del Madidi. También tenemos a Polobamba, ahí voy señalando con flechitas. Tenemos a Pilón Lajas, ahí en La Paz también. Y aquí uno pequeño es Cotapata, el área protegida de Cotapata. Después abajo, hacia Oruro, tenemos el área protegida de Sajama. En Potosí, abajo al sur del país, la que está más abajo es el área protegida Eduardo Baró. A ver, en el Beni tenemos la estación biológica del Beni, y compartido con Cochabamba está el área protegida de Isiboro Secur. Tenemos al Parque Noel Mercado en Santa Cruz. En Santa Cruz también tenemos a San Matías, a Otuquis, y también tenemos a Caya y Gran Chaco. A ver, por Cochabamba también puedo señalar al Parque Tunari. A ver, no recuerdo bien cuál era. Es el Parque Carrasco, y junto está el Parque Amboró. Más abajo tenemos a Toro Toro, creo que está en Chuquisaca. Tenemos a El Palmar, y en Tarija, al último, tenemos a Guaragüe, junto está Tariquia y la cordillera de Sama. Y así es como hemos nombrado a todas las áreas protegidas que tenemos en nuestro país. A ver, aquí en el CERNAP puedo descargar este mapa que les he mostrado, y además podemos encontrar información relevante a cada una de estas áreas protegidas. Cada una de estas áreas protegidas ha sido declarada
mediante alguna de las categorías que les he comentado anteriormente, porque tiene algo que conservar, no es que se han creado sin algún criterio. A ver, por ejemplo, les puedo nombrar, a ver, el Parque Carrasco. El Parque Carrasco está declarado como Parque Nacional. El objetivo ha sido conservar la biodiversidad. El Parque Neuquén Mercado igual tiene altos valores paisajísticos, por eso es que se ha declarado de igual forma. A ver, voy a entrar a este link, que igual se ingresa fácil por la página del CERNAP de áreas protegidas. A ver, ya está. Entonces, como podemos ver, aquí podemos navegar y podemos ver información relevante a cada una de las áreas protegidas que tenemos en nuestro país. También podemos ver que por escudo llevan siempre alguna, resaltan algo de la fauna, algo de la flora propias de cada lugar. En general, a veces son especies en peligro de extinción, especies raras. Entonces, ahí en esta página podemos ver información de cada una de las áreas protegidas nacionales de nuestro país. El mapa que les estaba mostrando lo podemos descargar apretando este botón, o a su lado también tenemos este otro que nos descarga. A ver, esperemos que se descargue un rato. Se descarga los mapas de cada una de estas áreas protegidas, por si necesitamos para nuestros estudios, etcétera. A ver, aquí como pueden ver, digamos, aquí me dice el ANMI Apolobamba. ANMI, que quiere decir Área Natural de Manejo Integrado. Aquí está el Parque Carrasco. Y así podemos ir. El Parque Cotapata. La Reserva Eduardo Baroa. Y así tenemos en PDF para utilizar todos los mapas de las áreas protegidas. Bien. Ahora continuando. Les hablaba de áreas protegidas que son a nivel nacional. La declaración de área protegida ha sido a nivel nacional, pero tenemos también muchas más áreas protegidas declaradas a nivel departamental, y también hay áreas protegidas a nivel municipal. Entonces aquí podemos ver en este mapa donde están todas las áreas protegidas. Entonces, de todas estas áreas protegidas, aquí he encontrado en un estudio, digamos, en el cuadro de la derecha, he encontrado un estudio que citaba el territorio que ocupan las áreas protegidas de cada uno de los países de la región. Y entonces tenemos a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, etcétera. Y aquí en nuestro país podemos ver que de nuestro territorio, el 23.3% de nuestro territorio son áreas protegidas. En total aquí se cuentan 130 áreas protegidas. Para Bolivia, 130 áreas protegidas. Y si comparamos esta estadística, digamos, con otros países, vamos a poder notar que nuestro país es uno de los que más territorio le ha asignado también a áreas protegidas. A ver, estaría también por encima Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Honduras, digamos, que son países centroamericanos, o Venezuela también, que tiene 36.3% de su territorio asignado como áreas protegidas. Miren que tienen incluso muchísimas más áreas protegidas. En Brasil hay 1.966 áreas protegidas. Entonces, eso nos hace dar cuenta de la riqueza natural que tenemos en nuestro país. Entonces, lo afortunados que somos por tener esta parte del Amazonas, donde hay una alta biodiversidad que tenemos que poder gestionar bien.
aparte de las áreas protegidas, hay varios sitios denominados sitios Ramsar. Estos sitios Ramsar obtenidos en la Convención Ramsar del año 1971, que son, ha sido un tratado intergubernamental para tomar acción en cuanto a la conservación de cuerpos de agua, ¿ya? Humedales, aquí dice, para conservar, un tratado internacional para conservar humedales y sus recursos, entre ellos, obviamente, todas las fuentes de agua. Entonces, para Bolivia, ¿qué sitios Ramsar tenemos? El lago Titicaca y su cuenca, el lago Popó y Uru. Aquí abajo, igual, los Lipes, el río Blanco, el río Yata. Esta parte son pantanales, ¿no? En Bolivia. Son pantanales, por lo tanto, humedales. Entonces, estos sitios también son de gran interés de conservación por la fauna y flora que albergan, y los cuales tenemos que también poder gestionar. Esto era para entrar en contexto con qué son las áreas protegidas y qué es lo que albergan. Ahora vamos a hablar un poco acerca de impactos ambientales. Los impactos ambientales que están afectando mayormente a nuestras áreas protegidas en nuestro país. A ver, como definición, una de las definiciones más concisas que he encontrado es la que refiere Garmendia. Un impacto ambiental, me dice, es la alteración de la calidad del medio ambiente producida por alguna actividad humana. ¿Ya? Entonces, si vamos a alterar algún elemento del medio ambiente, estamos produciendo impacto ambiental. Y ahora analicemos algunos casos que se dan en nuestro país. Por ejemplo, aquí el que estoy encerrando, según un reporte del 2020 de Global Forest Watch, indica que Bolivia estaba era el tercer país con mayor pérdida de bosque. Eso quiere decir que la deforestación, éramos el tercer país con mayor deforestación y todavía continúa esta actividad. Deforestación debida a qué? Para explotar madera, para ampliar la frontera agrícola, ampliar la frontera ganadera, etcétera. O para construir proyectos se requiere deforestar el área donde van a estar, ¿no? Entonces, esa situación se está dando mucho en nuestro país, en la Amazonía más que todo, que tiene grandes valores maderables. A ver, si analizamos este otro caso, minería en el área protegida del Madrid. Por los ríos que atraviesan esta área protegida, se han instalado a lo largo varias dragas, ¿no? De empresas chinas, las cuales extraen el sedimento y hacen unos procedimientos de tamizado, de cribado, en el cual van buscando restos, pepitas de oro, ¿no? O también aguas arriba se da el caso de la minería ilegal en Apolobamba, donde la mayor parte de las mineras son ilegales o no cuentan con licencias ambientales. Entonces, esto es un tema crítico también por el uso del mercurio que contamina los ríos, contamina las poblaciones, igual que hay bastante controversia con este asunto. Al respecto de eso, creo que recientemente se ha anunciado que Bolivia va a tomar como medida preventiva una reducción en el uso del mercurio, algo por el respecto estaba leyendo. Creo que hay una pregunta en el chat. Me dicen que los chinos están acabando con el oro de Bolivia y ninguna autoridad hace nada.
exactamente. Es una gran problemática, ¿no? Esta, la de la minería. Creo que en Bolivia, solo en Bolivia no estaba regulada el uso del mercurio, pese a que estamos adscritos al convenio de Minamata, ¿no? Que deberíamos, no deberíamos utilizar este tipo de explotación, pero los que utilizan mercurio así son las mismas comunidades, ¿no? Que no quieren, tal vez no quieren o no pueden tomar conciencia, pero bueno, es uno de los impactos ambientales críticos en nuestro país. A ver, y abajo también, los incendios forestales, que justo en áreas protegidas es donde se han estado dando más últimamente. Uno de los eventos más críticos que podemos citar es el incendio en la Chiquitanía, el 2019, donde han sido afectadas las áreas protegidas de San Matías, Otuquis, Ñemiguazú y Tucabac. Entonces, yo me pregunto, digamos, después de haber pasado estos eventos de los incendios, etcétera, ¿será que estos ecosistemas se han recuperado? Imposible. La vegetación arbustiva puede ser que se haya recuperado, pero los árboles quemados, la fauna perdida, ¿no? Han sido pérdidas realmente catastróficas. A ver, otros impactos ambientales que podemos citar. No todos son debidos al hombre, eso hay que recalcar. También tiene mucho que ver el cambio climático en este asunto. A ver, un evento o algo que ha ocurrido en la Laguna Concepción, en Santa Cruz. El 2020 ya había alertas, digamos, que indicaban que la laguna se está secando y lo atribuimos todo al cambio climático. Pero ¿qué es lo que estaba ocurriendo en realidad? Que acá al fondo podemos ver deforestación, ¿no? Porque se estaba ampliando la frontera agrícola a causa de, creo que eran poblaciones de menonitas que están ampliando sus actividades. Entonces, para la actividad ganadera, agricultura, se necesita bastante agua. Entonces, con la extracción de agua por pozos, todo, agotan la recarga del acuífero y están afectando a la laguna. Esto era en 2020. Creo que año pasado, en 2022, ya se ha anunciado que la laguna Concepción ya estaba seca. Entonces, esa ha sido una situación que paulatinamente, sin darnos cuenta, ha ido ocurriendo. Y ahora es restaurar, tal vez, no sé si se podrá. A ver, abajo les pongo otro caso. El lago Uruburu, que está en Oruro, creo. No estoy seguro, pero no sé si se acuerdan, el 2021, o sea, han notado que estaba así repleto de basura y han hecho campañas de limpieza en el lago Uruburu, que estaba así, como vemos en la foto, lleno de basura. Y ha sido un evento puntual, ¿no? En el cual las autoridades han ido, creo que ha venido un extranjero, Alexis Dessar, ¿no? Y han hecho por redes sociales una campaña, han ido un montón de gente y han ido a limpiar. He visto hace poco una noticia que decía que nuevamente está con basura. Es decir, si no haces alguna acción que sea permanente, el trabajo que se ha hecho entonces no ha servido de mucho o ha servido poco, porque otra vez el cuerpo de agua está lleno de basura. Y un caso crítico también, podemos mencionar a el lago Popó, que aquí como podemos ver en imágenes de un estudio hecho en el 2016, ya se alertaba que se estaba secando. Entonces aquí con imágenes satelitales, en la misma época, tomadas en la misma época en distintos periodos de tiempo, han notado que se estaba secando el lago Popó. ¿Y cuál ha sido la causa? La causa de que el lago Popó se seque es que
con el pasar de los años, cada vez las temporadas de sequía son más extensas, ¿no? A falta de lluvia, la gente que tiene sus cultivos lo que hace es desviar el río. Entonces, el río desaguadero alimenta al lago Popo desde el lago Titicaca. Entonces, la gente, un estudio también ha mostrado que muchas personas que tienen sus sembradíos, etcétera, han ido desviando poco a poco y entonces han agotado la recarga del lago y por eso es que ya se está secando. Actualmente, bueno, en el 2016 ya se veía así, como está esta imagen, las barcazas abandonadas, el terreno desértico. Actualmente estamos pasando por otra sequía, todavía peor creo, ¿cómo estará? Entonces, esto con seguridad ha representado una gran pérdida para las comunidades que utilizaban este cuerpo de agua para su alimentación, para el riego, etcétera. Entonces, ¿por qué también les mostraba estas imágenes? Porque estos tres casos, la Laguna Concepción, el lago Ururu y el lago Popo, son sitios Ramsar. Entonces, por falta de cuidado, falta de políticas públicas, se han ido perdiendo, ya capaz ya los podamos dar por perdidos. Tenemos que hacer esfuerzos, el gobierno tendría que hacer esfuerzos para recuperar, ¿no? estos patrimonios naturales, que todos han sido afectados por, sí, el cambio climático tiene que ver, pero la basura, el desvío del río, todo eso son actividades humanas. A ver, continuemos. Y ahora, ¿por qué les citaba todo aquello? Porque estos impactos ambientales están ligados casi siempre a proyectos que en nuestro país y en todos los países se siguen implementando continuamente. A ver, para ponerles un par de ejemplos. Al primero, a la izquierda, les muestro la red vial fundamental de carreteras de la ABC. La ABC es la Administradora Boliviana de Carreteras de Bolivia. Entonces, aquí podemos ver en el link que les mostraba, ahí está, se puede descargar este mapa. Ahora vamos a navegar un poco por él mismo. Podemos ver, a ver, en la simbología, cuáles son las carreteras. Las que están en negrito ya son las implementadas, carreteras asfaltadas y dobles vías. También tenemos las carreteras que están en construcción, las doble vías en construcción, carreteras de ripio o carreteras en definición. Entonces, las que están así con líneas punteadas quiere decir que se van a construir a futuro. Y entonces, si voy a mirar un poco cómo está la situación en nuestro país, por ejemplo, en construcción está la carretera desde Rurrenabaque hasta Riberal. Es un gran tramo. Aquí en Cochabamba, fíjense, entre Beni y Cochabamba, la carretera entre San Ignacio de Mojos y Villatunari, efectivamente es el TIBNIS. El territorio indígena, área protegida y Ciboro Seco. También están en proyecto, estas que están en café son carreteras de tierra, que en lo posterior van a ser carreteras asfaltadas. Y luego de ser carreteras, si hay bastante tráfico, se implementa dobles vías. Aquí hay varias dobles vías que están siendo implementadas. En Cochabamba y en La Paz también, en la parte norte. Entonces, ¿qué quería mostrarles con eso? A ver, que varias de estas carreteras, obviamente, están dentro de áreas protegidas. Sus coberturas, están dentro de áreas protegidas. A la derecha puedo ver una distribución de las áreas protegidas que antes ya hemos visto.
Y también me indica cuáles son los proyectos hidroeléctricos que están en cartera de proyecto en Bolivia. A ver, algunos podemos, podemos mostrar al proyecto Ibirizú, por ejemplo, o al proyecto El Bala y el Chepete. Fíjense que están en áreas protegidas. O al complejo hidroeléctrico de Rositas también. Están afectando áreas protegidas. Y no siempre en áreas protegidas, también hay otros que están en sitios Ramsar o en áreas de gran interés por la conectividad acuática, como por ejemplo el proyecto Cachuela Esperanza y Río Madero, que estamos hablando de proyectos de represa, de mega represas, ya a nivel mundial, mega represas. Entonces, con esto lo que quiero mostrarles es que en cartera de proyecto en Bolivia, no solo en Bolivia, a nivel Latinoamérica, para los próximos 10 años las carreteras se van a duplicar. De lo que nosotros tenemos en nuestro país es bien, es, es, es baja la distribución de carreteras y podemos analizar lo mismo del Brasil o de Perú, de Argentina, tienen muchísimas más redes carreteras que nosotros. Y aún así, en esos otros países se está planteando que en los próximos 10 años se va a duplicar esta red de carreteras. En Bolivia también. Y con el crecimiento poblacional, claro que se va a necesitar más energía eléctrica y por eso se están planteando todas estas hidroeléctricas. Porque el gas, los recursos naturales del gas en Bolivia se están agotando. Y entonces, qué es lo que va a suplir esa falencia energética? Las hidroeléctricas, que también piensan exportar, etcétera. Entonces, como podemos ver todos los proyectos, aquí les he puesto dos ejemplos. Podemos buscar mapas también de la distribución minera, por ejemplo, la distribución de las industrias, también un mapa de redes de ferrocarriles, o hay tantos tipos de proyectos que podemos analizar y que todos a veces vulneran las áreas protegidas. La red de ferrocarriles, por ejemplo, del corredor bioceánico, ¿por dónde va más o menos? A ver, lo voy a pintar. El corredor bioceánico va a ir desde Puerto Suárez, aquí en Santa Cruz, y se va a extender así por Cochabamba, y creo que va a ir así hacia Perú, ferrocarriles. Ahorita están con carreteras, pero a la par, ferrocarriles, o por Puerto Bush también. Eso está en los planes. No sé si han escuchado que recientemente se ha encontrado un nuevo Cerro Rico de Potosí, ¿no? Un nuevo Cerro Rico de Potosí con plata que van a explotar y el interés es exportar, ¿no? Ese mineral, ¿por dónde lo van a llevar? Entonces, eso también va a implicar la construcción de puertos navegables en los ríos navegables que tenemos. Es decir, hay muchísimos proyectos que se están planteando y todos estos producen impactos ambientales, están relacionados. Entonces, ahora para hacer un análisis, digamos, un análisis crítico de lo que está pasando. A ver, veamos un primer caso del TIBNIS que les mencionaba. El TIBNIS es el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure, que está en Cochabamba. A ver, está en el límite entre Beni y Cochabamba. Bien, entonces en la gestión 2011 ha habido una marcha indígena en contra de este proyecto. No querían que la carretera atraviese el área protegida. Entonces, la marcha llega hasta La Paz, ha habido toda una controversia con eso, el proyecto se ha paralizado, etcétera, y el proyecto no iba más. Pero con la inversión que ya se había hecho de la carretera en ambos tramos por parte de Cochabamba y del Beni,
Ha sido una inversión enorme. Es decir, los estudios han continuado, pese a que ya no había repercusión mediática, los estudios han continuado y en la pasada gestión se ha anunciado, si podemos ver acá en una reunión de la ABC y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, se ha anunciado que el proyecto, claro, siempre ha estado en marcha. Acá podemos ver carretera Cochabamba-Beni y notorio lo que se puede ver de fondo, una imagen con un corredor artificial, ¿no? Entonces, es decir, el proyecto ha continuado analizándose, los ingenieros han dado respuesta a las preocupaciones de las personas. ¿Será efectivo o no? Eso es lo que tenemos que ir analizando. Quienes nos especializamos en consultoría ambiental, en los estudios de evaluación de impacto ambiental, tenemos que ver qué es lo que se tiene que hacer, qué estudios se tienen que hacer para llegar, digamos, a dar soluciones como la que estamos viendo ahí de fondo, de las que vamos a hablar eh, a continuación. A ver, otro de los casos para analizar era el proyecto hidroeléctrico Rosita, que no es solo una represa, sino son una seguidilla de presas, en total creo que son siete represas que está entre el límite de Santa Cruz y Chuquisaca, ¿ya? Ahí justo en el límite creo que está la presa Rosita. Entonces, de gran interés por los dos departamentos, afecta, afecta a 3 áreas protegidas, como podemos ver aquí en esta infografía. 3 áreas protegidas, una gran cantidad de especies afectadas, etcétera. Y también la parte social siempre es importante. Igual había movilizaciones que estaban en contra de este proyecto hidroeléctrico Rosita. Y pese a ello, en cierto momento, también se ha anunciado, ¿no? Con bombos y platillos, que ya había inversión de 1.000 millones de dólares para construir esta represa. Y se ha hecho una fuerte inversión para hacer los estudios previos. Año pasado se estaba anunciando, bueno, con todo esto de la pandemia y los problemas sociales que ha habido en Bolivia, se había paralizado el proyecto. Pero como les he mostrado hace rato, no es que se haya paralizado por completo. Seguro se siguen haciendo los estudios. Tal vez en un momento van a salir con que ya se empieza a construir. Tal vez se vuelva a hablar del tema. Ningún proyecto está cerrado. Y así podemos hablar de muchos proyectos que les he mostrado que están en cartera. Muchos que ya tienen alguna inversión de China, no sé, otros de Estados Unidos. Entonces, los proyectos se siguen analizando. Si entro a la página de ENDE, que es la empresa nacional de energía, y ahí busco en su cartera de proyectos de represa y encuentro el proyecto Rositas, actualmente dice que está en estado de evaluación. Entonces, tal vez los estudios siguen. Entonces, con eso quería decirles, estos proyectos representan progreso para el país, obvio, claro que sí. Por exigencia de la población, necesitamos energía, necesitamos conectar con carreteras, etcétera. Representan progreso, pero a costa de cierta pérdida en áreas protegidas, sería una cuestionante que tenemos que analizar. A ver, lo que también recuerdo es que en todos los países ha pasado esta situación. Si vemos, por ejemplo, el proyecto Itaipú en Brasil, la hidroeléctrica Itaipú, igual tenía bastante repercusión porque iba a desplazar indígenas, por la fauna afectada, todo, y pese a ello, se ha llevado a cabo y ya está el proyecto. También las represas de Giró y San Antonio en Brasil igual tenían gran repercusión por la afectación a la fauna, a la flora, etcétera, pero pese a ello, se han construido, se han hecho. Entonces,
Eso es un asunto que tenemos que analizar. Ahora les voy a comentar igual, pues, para entrar en contexto, acerca de la evaluación de impacto ambiental, que es una herramienta que se utiliza, reconocida a nivel mundial. A ver, voy a ir a la siguiente. Repasemos. ¿Qué es la evaluación de impacto ambiental? Varias definiciones. Es un procedimiento que está dirigido a prevenir e informar sobre los efectos que un determinado proyecto puede generar sobre el medio ambiente. Y aquí voy a resaltar una palabrita: prevenir. Es una herramienta de prevención. ¿Ya? Otra definición es que es un conjunto de procedimientos técnicos y científicos que introducen la variable ambiental en toda toma de decisiones de proyectos de inversión. ¿Ya? Es un estudio técnico y científico. Recalco. A ver, su utilización permite la preservación de los recursos naturales, la protección de los ecosistemas y la identificación de medidas de mitigación necesarias para eliminar o minimizar los impactos a niveles permisibles. Lo que nos reúne en el webinar de hoy es esto de aquí: medidas de mitigación. Es decir, vamos a poder mitigar porque nos permite proteger los ecosistemas. Y cuando hablo de protección de ecosistemas, ahí están las áreas protegidas. Y finalmente, dice que es una herramienta que permite el desarrollo sostenible. ¿Qué es desarrollo sostenible? Es compatibilizar, ¿no?, la parte social con la parte ambiental y con la parte económica, sin descuidar ninguno de esos tres aspectos. Podemos lograr un desarrollo sostenible. O podríamos revisar también los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 ODS también, ¿no ve? Entonces ahí vamos a encontrar. Entonces, lo principal de esto es citar que la EIA es una herramienta de prevención. En Bolivia tenemos la norma 1333, ¿no?, que recalca el carácter preventivo de la EIA. Y también tenemos la ley 300 de la Madre Tierra, que también recalca el carácter preventivo, precautorio, que debemos asumir, que nuestro país ha asumido como compromiso. A ver, no sé si hay alguna pregunta. Bien, sigamos. Entonces, esto era para recalcarles que es la evaluación de impacto ambiental. Es la herramienta de prevención utilizada a nivel mundial, que en nuestro país también la usamos. Ahora, para ver cuál es el papel de la evaluación de impacto ambiental en todo el procedimiento de gestión ambiental de cualquier proyecto, a ver, vamos a ver lo siguiente. La EIA, como les he dicho, es un procedimiento técnico-científico en el cual tengo que hacer ¿qué? Conocer primero en detalle el medio ambiente que estoy afectando. Si es un área protegida, mucho más, ¿no? Conocer el medio ambiente con todos sus componentes: aire, agua, suelos, fauna, flora, ecología, paisaje, etc. Tengo que conocer también el proyecto, qué tipo de proyecto es carretera, es una presa, o es minería, industria, el que sea. Y tengo que conocerlo bien, todos sus componentes, de que se conforma en todas sus fases, en la fase de construcción, mantenimiento, cierre, etcétera. Luego el procedimiento indica que tengo que ver el área de influencia, que es importantísimo. El área de influencia directa e indirecta de los impactos me van a dar el alcance del proyecto, el alcance. Con esto puedo pasar a hacer una identificación y valoración de impactos ambientales. Voy a ver qué impactos se presentan: contaminación del agua, del suelo, del aire, etcétera, y los tengo que valorar. Tengo que decir, este impacto es bajo, es alto, es medio, etcétera.
Y eso lo voy a hacer en función a cierta metodología, ¿ya? Entonces, de todo este estudio, ¿qué me quedan en los resultados? Tengo que saber bien cuánto estoy afectando. Si digo, el proyecto está afectando a la fauna, ok, está afectando cuánto, en cuánto está afectando y a qué especies. Eso es lo que tengo que responder. Si está afectando a la flora forestal, por ejemplo, ya está afectando a qué especies de árboles y en cuánto está afectando. Esa es la pregunta que me tengo que responder, porque solo sabiendo bien cuánto estoy afectando a cierto parámetro del ambiente, lo puedo mitigar bien. Luego vienen las propuestas de medidas de mitigación. Si sé bien cuánto estoy afectando, puedo saber qué esfuerzo tengo que hacer para mitigarlo y si es posible mitigarlo. Y después de tener mis propuestas de medidas de mitigación, voy a hacer un documento que le llamamos el PPM y el PAS. Creo que es el programa de prevención y mitigación y el plan de aplicación y seguimiento ambiental, PPM y PAS. Uno está relacionado con el cronograma, digamos, de implementación de la medida y el otro está relacionado con el control que voy a hacer ya en el proyecto a lo largo del tiempo. Entonces, una pregunta bien importante también que tenemos que hacer es, ¿cuánto cuesta aplicar la medida? Cuando hacemos la propuesta, no sabemos bien si va a resultar al 100% la medida. Puede ser que hagamos alguna medida de mitigación y, y no sea eficiente o no sea eficaz. Entonces, durante la marcha vamos a tener que cambiar algunas cosas de esto. Pero todo ese análisis ya lo tenemos que hacer de entrada, porque tenemos que saber cuánto va a costar aplicar la medida. Tal vez no solo va a ser infraestructura, tal vez va a necesitar de equipamiento, va a necesitar de personal, va a necesitar de otros factores que tenemos que cuantificarlos de forma económica, porque al costo total del proyecto, digamos, como decíamos, ¿no? La represa va a costar $1.000 millones. A ese costo total, ¿cuánto más hay que añadirle en dinero para aplicar todas las medidas? Porque si no decimos cuántos va a aplicar, una práctica errónea que he visto que se hace es directamente asignar el 3 por mil o creo que es el 3% del costo total del proyecto para medidas ambientales, digamos. Eso en muchos casos no abarca a todo lo que se necesita. Entonces, por falta de dinero, no se aplican medidas. Y si no se aplican las medidas, luego surgen los impactos ambientales. Ya eso era para ver cuál es el papel de la EIA. Entonces, importante, porque de la evaluación de impacto ambiental salen las propuestas de medidas de mitigación. Y ahora, sí, algo que quería citarles también. Digamos, ¿por qué se están dando tantos impactos ambientales en nuestro país? Si en la mayoría de los proyectos, digamos, siempre se aplica por ley, tienen que realizar su evaluación de impacto ambiental, es su estudio, porque es su requisito para obtener la licencia ambiental y sin licencia no puedes poner la primera piedra de ningún proyecto. ¿Por qué es que en nuestro país hay tantos impactos ambientales? Digamos, de minería, tantos pasivos ambientales que se están dejando. ¿Por qué? En proyectos que tienen licencias ambientales también. ¿Por qué se está dando esa situación? Hay unos estudios que ahora les voy a mostrar que se han preguntado esto hace tiempo ya. Por ejemplo, este estudio que tranquilamente con su título lo pueden buscar en internet y lo encuentran fácil, estos tres textos. Por ejemplo, este del 2007 habla de conflictos ambientales en áreas protegidas en Bolivia. Y aquí cita todos los impactos y muchos más de los que hemos visto al iniciar el webinar. Conflictos ambientales en áreas protegidas. Y luego el 2017, 10 años después,
he encontrado este estudio que cita hacia la integración de la biodiversidad en la evaluación de impacto ambiental en Bolivia. Pero si ya se hacían evaluaciones de impacto ambiental en los proyectos hasta este año, ¿qué es lo que estaba pasando? Sucede que el autor de este libro, el autor principal, bueno, uno de los autores principales, Gonzalo Navarro, reconocido biólogo y ecólogo a nivel nacional, ha encontrado ciertas falencias en los estudios que se realizaban. En resumen, qué es lo que dice el experto? Indica que con las metodologías que se hacen los estudios de evaluación, de la forma que se hacen, todo, se representa muy mal a la biodiversidad en los estudios de evaluación de impacto ambiental en nuestro país. Cuando nos podemos hablar de biodiversidad, fauna, flora, ecología, etcétera, en todos los estudios se notaba, se presentan listas de especies, digamos, de cierta región donde va a estar el proyecto, presentan una lista de especies que están presentes en el lugar y nada más, no sacan más conclusiones de eso. En la fase de eh, diagnóstico de los proyectos. Como les mencionaba antes, para hacer la evaluación de impacto ambiental tengo que conocer bien el medio ambiente, ¿ya? Tengo que conocer bien el medio ambiente. Entonces, siempre en los estudios hay una cápita de estado previo del ambiente o diagnóstico, conocido así como diagnóstico ambiental. Entonces, ahí sí se tomaba buenos esfuerzos, porque se contrataba buenos biólogos, ecólogos, etcétera, que pueden identificar bien qué es lo que está presente en el lugar antes de construir cualquier tipo de proyecto. Pero se queda en eso, se queda en lista de especies. eh, Requiere un gran esfuerzo identificar especies en campo, porque se requiere procedimientos en campo especiales para fauna, para flora, expediciones a sitios que no se conocían, etcétera, pero se queda en eso, no se utiliza de forma integral estos valores con la evaluación como tal, no se utiliza. Entonces, el mismo autor, Gonzalo Navarro, un año después, ha sacado este texto que es bien interesante igual, que es una guía para incluir los factores de ecología, biodiversidad en la evaluación de impacto ambiental en Bolivia. Ya, entonces, aquí sí me da buenas formas de representar la biodiversidad. ¿Y cómo representamos la biodiversidad? A través de índices e indicadores. Ya, índices e indicadores que me digan, sí, efectivamente en esta región la biodiversidad es alta, o es media, o es baja. Ahí sí voy a poder verlo claramente. Pero pese a ello, a ver, pese a que se tenía este estudio del 2018, en los que ya me han tocado revisar a mí estudios de evaluación de impacto ambiental del 2019, 2020, 21, carreteras, presas, etcétera, que he podido revisar, se seguía cometiendo el mismo error. Es decir, que en la parte de fauna, flora, me presentan igual listas de especies inmensas, de una del Madiri, por ejemplo. En la parte de ecología, lista de especies de fauna, flora, reptiles, aves, mamíferos, etcétera, una infinidad, más de 20 hojas de lista de especies que están en la lista roja, que están en la UICN, que están en la, etcétera, pero toda esa información no me sirve, si no me sirve, no me sirve para tomar decisiones, es lo que quiero decir, no me sirve para tomar decisiones. ¿Qué decisiones tengo que tomar? Esfuerzos para conservar qué especies son relevantes. Eso es una observación que hasta ahora se tiene en varios estudios. Entonces, ahora vamos a revisar medidas de mitigación y les voy a poner como ejemplo a un sector que he estado analizando ya con más detalle,
que es el sector carretero que les mostraba. ¿Por qué en el sector carretero? Porque casi todos los proyectos cuando se implementan requieren de vías de acceso. Si voy a construir una nueva represa, va a necesitar su vía de acceso, carretera por lo general, o alguna industria siderúrgica, digamos, va a necesitar su vía de acceso. Y así, casi muchos de los proyectos nuevos requieren de carreteras. A ver, vamos a hacer algún análisis. Entonces, si estamos hablando de mitigación, medidas de mitigación, hay un nuevo concepto que se está manejando, que es la jerarquía de mitigación, que se aplica en temas de biodiversidad, pero el concepto también es válido para todo tipo de impacto. Entonces, ¿cómo es esto? En biodiversidad, digamos, si me estoy yendo hacia abajo, quiere decir que tengo un impacto ambiental negativo, ya un impacto ambiental negativo. Puede ser cualquier tipo de impacto, digamos, pérdida de biodiversidad. Entonces, ante un impacto potencial, lo que tengo que hacer es aplicar tres, así en orden ascendente, tengo que aplicar o tengo que considerar aplicar estos tres niveles de mitigación, por eso le llaman jerarquía de mitigación. Entonces, ante un impacto ambiental, lo primero que tengo que hacer es un análisis para poder evitar el impacto. Entonces, si puede evitarlo, perfecto. Pero si no puede evitarlo, voy a tener que hacer esfuerzos también adicionales, voy a tener que evitar de cierta forma y también voy a tener que hacer esfuerzos para minimizar el impacto. Entonces, después de haber minimizado el impacto, si todavía tengo impacto negativo o impacto residual, tengo que hacer esfuerzos de restauración. Si logro hacer estos esfuerzos, ya tal vez llegue a un balance o estar con nada de ganancia, pero sí con algo de pérdida, pero también yo puedo hacer esfuerzos para tener una ganancia neta. Es decir, que si voy a perder, si voy a causar un impacto ambiental, yo voy a hacer esfuerzos hasta lograr ganar algo en cuanto al factor que estoy perdiendo. Por ejemplo, si aquí dice que es en biodiversidad, digamos. Si el impacto potencial es cierta pérdida, al final yo voy a hacer reducciones hasta lograr una ganancia. Es decir, que del espacio afectado, el área afectada, digamos, del área afectada ya le he perdido todo, pero voy a reponer en un área un poco más grande de ecosistema. También hay que ver si eso es posible, ¿no? Un ecosistema no se reconstruye de la noche a la mañana. Pero toda esta información en detalle la pueden encontrar en esta guía, que está igual de libre acceso en la página del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Con ese título lo pueden buscar. Se encuentra y se descarga fácil de esa plataforma. Bien, entonces ese es el concepto de la jerarquía de mitigación y es lo que tienen que aplicar sobre todo en áreas protegidas, porque este documento ha sido sacado, fíjense, guía técnica para la aplicación de la jerarquía de mitigación en áreas protegidas. Entonces es algo que se está utilizando actualmente. Entonces tenemos que conocerlo y aplicar. Y entonces les decía que voy a tomar como ejemplo el caso de las carreteras, porque es uno de los proyectos que casi es decir, uno de los más recurrentes. Al decir carreteras no me refiero siempre a las vías que todos conocemos que están asfaltadas, ¿no? Pueden ser carreteras de ripio, de tierra, con losas de hormigón, de asfalto, etcétera. Hay de muchos tipos, vías simples, dobles vías, o también redes de ferrocarriles también, puede ser. Entonces, ¿qué es lo que se da? Aquí a la derecha tengo algunos de los impactos asociados, digamos, con las carreteras. Aquí indica pérdida de hábitat, claro que sí, contaminación por las emisiones de agua contaminada, de aire contaminado por el dióxido de carbono, monóxido de carbono,
dióxido de azufre, etcétera, atropellos. Entonces, si no tomo las medidas adecuadas, va a haber atropellos si estoy atravesando un área natural. Efecto Basera. ¿Ya? Aquí igual menciono otros como predación, perturbación, efecto de borde. Cuando construye la carretera hay dos impactos principales. El efecto barrera, que implica el efecto de borde y el... A ver, se me ha olvidado una palabrita más era, pero esos son los principales. Pérdida de hábitat porque estoy reemplazando un área natural por una vía, ¿no? Entonces también afecta a la dispersión. Claro que sí, tanto de animales eh, eh, como de especies vegetales. Entonces, ¿qué es lo que se da? Si tengo un área natural inicial, digamos, en buen estado, con gran biodiversidad, y produzco este efecto barrera que les estaba diciendo. Produzco el efecto barrera, entonces estoy dividiendo, estoy aislando a ciertas poblaciones de especies. Entonces, si continúo con la fragmentación, las poblaciones son cada vez más pequeñas y algunos individuos, algunas especies ya se van a perder, es decir, va a haber extinción local de algunas especies y solo van a quedar las especies más generalistas o más abundantes también. Así podemos llegar hasta degradar totalmente el ecosistema. Entonces, esta situación así esquematizado a gran escala se da también. Es decir, siempre se va a dar esta situación. No solo en fauna, sino en flora también. Entonces, esto un poco es relacionado a lo que les mencionaba de la jerarquía de mitigación. A ver, aquí en el cuadro A podemos ver, imaginemos que en un inicio todo lo que está en verde era un parche así completo de vegetación. Entonces lo he atravesado por una carretera y lo he fragmentado. Ha ocurrido fragmentación de hábitat, efecto basera, efecto de borde. Entonces, este es un impacto ambiental. ¿Qué puedo hacer? Aquí dice, el B es una medida preventiva. Entonces, si tal vez tiene altos valores de conservación, puede ser un área protegida, altos valores de conservación, entonces yo voy a hacer esfuerzos para evitar el impacto, entonces voy a bordearlo con la carretera y no le voy a tocar nada. Ahora, ¿qué tal si es posible aplicar lo que dice en el C? Una medida correctora. Entonces, ante la pérdida, ante el impacto, lo que voy a crear son corredores artificiales que garanticen la conectividad y para que se eviten los atropellos, etc. Voy a garantizar la conectividad de alguna forma. O puedo aplicar la medida también que dice en D. En D me indica que es una medida compensatoria, es decir, ante la pérdida evidente de ecosistema, ante la pérdida evidente a causa de la carretera, lo que voy a hacer es voy a reponer un área equivalente o mayor para tener una ganancia. Aquí también hay que hacerse las preguntas, ¿será posible reponer este ecosistema o es que lo voy a aniquilar y va a ser imposible recuperarlo? Esos análisis tenemos que hacer. A ver, no sé si creo que hay una pregunta. No. Bien, entonces continuemos. Entonces estaba relacionado un poco para esquematizar cómo es en un tema de carretera, por ejemplo, la jerarquía de mitigación. Entonces, ante el impacto puedo aplicar uno o varios de estos medidas de mitigación. Ahora siguiendo con un ejemplo, a ver, digamos en carreteras, ya habíamos visto. Aquí podemos ver a la izquierda, se muestra bien la fragmentación del hábitat, ¿no? Entonces lo que teníamos que originalmente era un corredor natural, sin fragmentación, lo estamos dividiendo, lo estamos partiendo en dos por la presencia de una vía, una carretera.
Entonces, ciertas especies ya no van a, sobre todo las terrestres, ya no van a hacer uso o ya no van a recorrer las rutas que siempre seguían. Van a encontrarse con una carretera y no se van a animar a cruzar. Ahora, muchos de los individuos que tal vez se animen a cruzarla con miedo, sin saber qué les espera, se van a encontrar con eventos de atropello. Entonces, digamos, esta situación se evidencia, digamos, si estamos atravesando un área natural con una carretera, es evidente que se va a dar el atropello de fauna. Entonces, lo que tenemos que hacer es plantear soluciones, plantear medidas de mitigación. A ver, aquí Rubén me dice, hay valores establecidos para la ejecución de estas medidas y con qué criterios. A ver, valores, todas estas medidas están relacionadas, ya les decía, a la evaluación de impacto ambiental. Ahí hacemos el análisis de la fauna, la flora, ahí vamos a poder ver si es posible implementar una de estas medidas o de plano no. De plano no, recomiendo que tu carretera vaya por otra ruta, ¿ya? No sé si te referías a eso. O me decías, ¿qué relación frente al área intervenida? Ya bueno, a ver, les voy a ir comentando, no sé si voy a responder tu pregunta. Digamos, tenemos en un análisis de ecología, en un análisis ecológico, tenemos los niveles de parches, ¿no? Los parches de vegetación que están conectados por corredores. Entonces, si a un corredor le estoy afectando por fragmentación, yo tengo que ver si es que con estas medidas voy a solucionar el problema, porque si no, entonces podría llevar al proyecto a ser inviable. Entonces, les decía que luego de evidenciar que se van a presentar estos impactos, lo que tengo que hacer es analizar cuál de las medidas me va a resultar mejor. Puede que simplemente, a ver, empezando por abajo, puede que simplemente teniendo buena señalización pueda solucionar el problema. En muchos de los casos es una medida no muy eficiente, digamos, porque no se la considera, no tomas, o reducciones de velocidad, digamos. Van a ver, estoy atravesando un área natural, se recomienda bajar la velocidad o hay presencia de tales especies, no se toma en cuenta porque ya hay estudios que dicen que es una medida ineficaz. Ahora, lo que sí se puede hacer es tomar las alcantarillas, como aquí dice, alcantarillas y adaptarlas también para que la fauna pueda cruzar. Aquí, como podemos ver en la foto, esto es una alcantarilla. En general, las carreteras donde atraviesan cursos de agua se construyen alcantarillas. Entonces, con algunos medios más hay que adecuarlas, cosa de que en tiempo de estiaje pueda servir para el cruce de la fauna. O en el caso de que haya presencia de fauna arborícola, como ser monos o perezosos, se coloca estas redes. Algunos le ponen cables o mallas también que ayuden a cruzar a la fauna, porque si no los vamos a estar obligando a que bajen del árbol y se arriesguen a cruzar la vía y suban de nuevo. Entonces es un hábito que no tienen estas especies. Entonces, para evitarles el riesgo, para guardar el riesgo a accidentes viales también, es una medida que hay que adoptar. Ahora más arriba podemos ver aquí una foto que indica que es un paso de fauna inferior o ecoducto también denominado. Ha de ser en algún país africano porque hay elefantes y es enorme, pero también se aplican, es decir, este ya se diferencia de una alcantarilla porque es construido específicamente para el paso de fauna. Entonces también se puede aplicar estas medidas. O también podemos aplicar un paso de fauna superior, que también le llaman ecoducto. Ya un paso de fauna superior, como podemos ver en la foto.
o como estaba de fondo en el banner del webinar, ¿no? Entonces, para nuestro país puede ser que no necesitemos, era para llamar la atención, puede que no necesitemos unos así colosales, tan grandes, porque estos se han construido en muchos países europeos donde tienen, o en África, donde tienen migraciones masivas de animales. Por ejemplo, no sé, de búfalos o de algunos otros animales ungulados que hacen migraciones en alguna época del año y son masivas. Es decir, para este tipo de animales se han construido estos puentes enormes. El ancho que tiene, por ejemplo, y que se recomienda en esos casos, es mínimo 80 metros de puente. Uf, lo que costaría construir eso acá. Es, para nosotros tal vez no sea necesario porque no tenemos ese tipo de especies, tenemos muchísimas más y más interesantes, pero tal vez esta medida así tan grande no. Necesitamos sí algunos pasos de fauna ecoductos. Los inferiores sí serían muy buena solución, las alcantarillas adaptadas sí, los pasos aéreos para fauna arborícola también, muy buenas alternativas, las señalizaciones acompañando a estas otras medidas también, y hay muchas otras más medidas que se pueden adoptar. Entonces, estas medidas las tenemos que conocer para considerarlas en el futuro. A ver, aquí Diego me dice, si se puede aplicar viaductos de mediana extensión en zonas frágiles. Claro que sí. Es decir, estas son nuestras respuestas. Si como consultores, digamos, a nosotros nos van a decir o vamos a evidenciar en nuestra evaluación de impacto ambiental, sí se producen estos impactos. Entonces nosotros vamos a tener que decir cuál de estas medidas recomiendo. No va a ser solo una, pueden ser varias. Tal vez hay monos y también hay jaguares. Entonces voy a decir, recomiendo alcantarillas adaptadas y pasos de fauna aérea para monos, etc. Entonces yo tengo que recomendar todo eso como consultor ambiental. O si tengo tal vez un área que es con alta biodiversidad, entonces puedes decir ya, todas estas soluciones las junto y te recomiendo que hagas un paso de fauna superior, sí, un ecoducto cada 100 kilómetros, digamos. Entonces voy a necesitar no sé cuántos, tal vez dos, tal vez tres, etcétera. Pero todo eso tiene un costo y yo lo tengo que dar a conocer, porque si en el proyecto no se da a conocer esta situación, no, no te doy esa solución, entonces, ¿qué van a hacer? Le van a poner lo más mínimo, tal vez le pongan solo señalización y eso no va a solucionar el problema. Por eso es que antes de iniciar el proyecto ya tengo que tener las soluciones en la cabeza para que los tomadores de decisiones digan, ah, ok, ya voy a construir la carretera, pero tiene estas infraestructuras más, entonces tengo que añadirle ese costo también, entonces ya va a estar en planilla, digamos, para que se construya, para que se haga, y porque no es solo construirlo, de nada me va a servir, digamos, construir esto y que se gestione mal. Luego tal vez va a estar sucio, tal vez se le va a dar otros usos. Hay casos, bueno, en muchos de los casos en Latinoamérica, que la fauna ha podido utilizar el viaducto, el ecoducto, después de más de un año de que lo han construido, de que lo han puesto. Es decir, tiene que estar bajo permanente vigilancia, tiene que tener personal que haga con cámaras trampa, esté monitoreando continuamente si se está usando o no. Entonces, si no se está usando, ¿cuáles son las causas? Entonces, a medida que el proyecto avanza, dar más soluciones, tal vez se necesitan más o es ineficaz, no sé. Entonces, todo eso tenemos que, si estamos en un proyecto de estas características, tenemos que dar esa solución. Y el costo de cada una de estas medidas no lo vamos a tomar también a la ligera. Tenemos que ver cuál es el costo de construir estas infraestructuras, porque también tienen que ser seguras. No solo porque van a usarlo monos, lo voy a hacer con un material pésimo, digamos, estas mallas. Con un material pésimo, inseguro, que se va a romper, el suelo va a degradar y ya no va a servir más. Tal vez sirva un tiempo y luego ya no va a servir. Entonces necesita monitoreo. Y eso es lo importante, porque en áreas protegidas siempre se requiere esfuerzo, porque a nivel estatal, el CERNAP
dispone a sus guardaparques, que son los que están velando por el bienestar de las áreas protegidas, pero les hacen falta manos para controlar todo esto. Entonces, ahí también la ayuda del proyecto en gestión. A ver, Diego me dice, se pueden aplicar viaductos de mediana extensión en zonas frágiles, fuera, fuera de protección para la fauna en áreas protegidas. De medidas de protección podríamos aplicar, evitar asentamientos humanos no autorizados. A ver, sí, no, esto no solo es para áreas protegidas, porque en nuestro país hemos visto que tenemos harta extensión que está dentro del Amazonas, no solo en áreas protegidas, tendría que aplicarse en todo el territorio, siempre y cuando atravesemos zonas con riqueza natural, etcétera, porque si no, se van a dar, por ejemplo, lo que estamos viendo, los atropellos, que no solo representa una situación crítica para las especies, sino para los usuarios de la vía también, porque va a producir accidentes, hay estadísticas que produce muertes humanas, choques de vehículos, choques con fauna, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que analizar, no solo es para áreas protegidas, pero más importante es configurado en áreas protegidas. Ahora que les muestro algunos casos en países vecinos, por ejemplo. Primero, este caso, el ecoducto en la Ruta Nacional 101 en Misiones, Argentina. Este es un ecoducto, no será de tan grandes dimensiones como el que hemos visto, pero es así, debe tener, no sé, unos 30 metros o 20 metros, pero funciona. Constantemente lo están monitoreando, pueden buscarlo en internet, en YouTube. Hay videos que muestran cómo se ha construido, cómo está funcionando, cómo los animales lo están utilizando y cómo ha ayudado a la recuperación de poblaciones de especies. ¿Ya? Y también está en un área protegida. O este otro caso también en Brasil, dentro del bosque del Atlántico, en Río de Janeiro, donde han construido esta infraestructura, fíjense, solo para conservar a esta especie de monitos, los titíes león creo que son. O sea, ha habido algunas situaciones críticas que han mermado las poblaciones de estas especies de monitos porque les ataca algún virus y entonces la especie está rebajando en su población. Entonces, para garantizar la conectividad entre parches de vegetación donde puedan desplazarse tranquilamente, han construido esta infraestructura solo para esta especie, fíjense. Pero eso ya es una situación crítica, ¿no? Porque la especie ya estaba en peligro crítico de extinguirse, entonces te obliga a implementar medidas, todo tipo de medidas. No se sabe si está funcionando bien, ¿no? Recientemente creo que se ha hecho, pero, pero eso hay que ir viendo los casos de éxito, ¿no? En nuestro país. Bueno, en nuestro país no he encontrado un caso así que hayan aplicado estas medidas a gran escala, pero sí en la carretera Beni-Santa Cruz al menos ya han puesto algo de señalética vertical que te advierta que estás atravesando un área natural. Esto en la carretera Beni-Santa Cruz no es un área protegida, pero es un área natural, entonces te tiene que advertir que hay la presencia de estos animales, entonces que tomes las medidas necesarias para poder evitar accidentes. Ya, entonces estas medidas tenemos que tenerlas en cuenta cuando vamos a realizar este tipo de proyectos. Ahora la siguiente infografía es un poco para ver en el caso de las represas. Ya les he mostrado que en áreas protegidas se están planteando igual varias represas. Tal vez alguna vez se van a llegar a construir sí o sí porque es una fuerte inversión, etcétera. Pero aquí podemos ver el caso de lo que ha representado, lo que les decía, dos represas que se han construido en el Brasil. Voy a empezar por donde dice uno, en la izquierda. Ahí donde está el circulito rojo se han construido dos hidroeléctricas en Brasil.
que son las represas Girão y San Antonio, en Brasil. Bien, entonces decía que cuando fragmentas el río, igual causas fragmentación del río, ya no hay continuidad hídrica en el río, estás dividiendo a la población. En este caso, esto trataba de un análisis para ver qué es lo que ha acontecido con la especie de pez, el dorado. ¿Ya? El dorado es una especie de pez que, que nada río arriba y llega hasta las cuencas altas de Bolivia. ¿Ya? Llega este pez nadando contra río, contra corriente, hasta llegar a las partes altas en Bolivia y desovar aquí y luego hasta ahí termina su ciclo de vida, ¿no? Entonces los alevines, los pequeños peces, en el transcurso de que van bajando toda la cuenca amazónica hasta llegar de nuevo al mar, ya se desarrollan de nuevo hasta ser adultos. Y luego otra vez empieza su ciclo, ¿no? Vuelven a subir contra corriente hasta arriba. Pero con la construcción de las hidroeléctricas se ha cortado su paso. Entonces, al cortarles el paso, ya has dividido a las especies de poblaciones. Una población ha quedado atrapada en Bolivia y otra que ha continuado sus actividades en el Amazonas, en la parte de Brasil, digamos. Pero estas especies ya han tenido modificaciones en sus hábitos, en su vida. Por ejemplo, las especies que han quedado atrapadas del lado boliviano ya no han crecido tan grandes y entonces han visto mermada un poco su reproducción porque hemos cortado la distribución, la conectividad, la biodiversidad genética, les hemos variado a esta especie y le hemos condenado con esta construcción de represas, se le ha condenado a una disminución de su población, como podemos ver aquí en este estudio hablaba del 2008, en un censo poblacional de esta especie, que es lo que está pasando, en el 2008, en el 2018 ya había solo un 10%, indica. Esto para el lado boliviano, ¿no? En el 2018 ya solo quedaba un 10% de esta especie y se estimaba que para el 2024, o sea, para el año, ya esta especie va a estar extinta totalmente. Además que esta especie es muy apetecida por los pescadores y también está la presencia del paiche, ¿no? Que le está restando el paiche, que es como un predador, un pez introducido que está mermando igual a otras especies de peces. Entonces, esta situación se está dando, miren, por la presencia de este proyecto. Y continúa eso, igual en Bolivia creo que hay unas 2 represas ahí también que van a estar, y en el Madrid también otros. Entonces, lo mismo van a estar produciendo. Es un tipo de impacto también que podríamos causar a causa de las hidroeléctricas en nuestro país. A ver, y aquí como ejemplo les pongo, en este mapa podemos ver lo que es el proyecto hidroeléctrico conocido como el BALA, ¿ya? El BALA, así se lo conoce. Desde los años 90 creo que estaba proyectado en nuestro país, el proyecto hidroeléctrico El BALA, pero en realidad no es una sola represa, son dos, ¿ya? Es la represa de Chepete y la represa de El BALA. La represa aquí es Lucenabaque, y un poco más arriba está el angosto del Bala, ahí es donde se está proyectando una represa. Y la segunda represa está un poco más de arriba, que es la represa del Chepete, o hasta ahí, creo que un angosto más, pero es la del Chepete. Entonces afecta a 2 áreas protegidas, al Parque Madidi y a la Reserva Pilón Lajas. Entonces, como podemos ver, estamos causando impacto ambiental con estas represas al río. Entonces, los ríos son sustento, muchas veces es la parte más biodiversa dentro del área protegida. Entonces, vamos a estar afectando a gran parte de la biodiversidad, aparte que hay comunidades indígenas en su interior que van a tener que ser desplazadas, etcétera. Entonces, estamos cambiando.
el régimen hídrico, de un régimen de río, digamos, a un régimen estacionario, ya, porque ya van a crearse lagunas artificiales, en las cuales seguramente se planea eh, sembrar peces para, para el consumo, etcétera, y muchas actividades más, tal vez fomentando el turismo, etcétera, pero lo que nosotros tenemos que analizar es que ante un proyecto así, ¿cuánto se está afectando? Les decía, en la evaluación de impacto ambiental, eso es lo más importante, saber cuánto vamos a afectar en la flora, en la fauna, para luego saber si es posible mitigar y si al final es posible mitigar, cuánto va a costar esa mitigación y si va a ser efectiva, eficaz, etcétera. Para lo cual vamos a ver, ya cerrando el webinar de hoy, una herramienta, ¿ya? Esta herramienta ha sido publicada por la WCS, que es igual a una institución encargada a la conservación de la riqueza natural en Bolivia, en la que es una plataforma en la que podemos entrar siguiendo la siguiente dirección web, ¿ya? Entonces, a ver, voy a entrar y vamos a hacer alguna práctica. Les voy a enseñar en qué consiste esto, porque como les decía, digamos, ante todo proyecto, lo que tengo que afrontar es saber cuánto estoy afectando. Entonces, ese cuánto estoy afectando lo voy a poder ver aquí, de forma preliminar, pero sí sirve bastante. Entonces, si entro a la plataforma, a ver, alguien está hablando. A ver, Carmen me dice, esto sí es un ejemplo claro de la afectación a la fauna y qué difícil es proponer medidas de mitigación en estos casos. A ver, me dice, a ver, la consulta es cuando se tiene estas situaciones, ¿dónde se tiene afectación en varios países por el proyecto de un solo país? Por la afectación, cuando se tiene estas situaciones donde se tiene afectación a varios países por el proyecto de un solo país, ¿se tiene algún convenio o leyes que obliguen a mitigación en los países afectados? Ya, buena pregunta. En general se va a evitar hacer proyectos que sean en la que participen dos países. Un ejemplo era, les decía, la represa de Itaipú en Brasil. Ha tardado bastante tiempo porque está en los límites, comparte el proyecto con Paraguay y Brasil. Entonces, en lo posible van a evitar, se va a evitar construir proyectos que compartan dos países. El que les mostraba que está de Brasil, Giró y San Antonio, y en Bolivia, en Cachuela Esperanza, y Cachuela Esperanza está dentro de Bolivia. Y también ahí es importante citar que muchos de estos megaproyectos, es decir, Bolivia, solo Bolivia no puede financiarse un proyecto de tantos millones de dólares. Por eso es que hay financiamiento de China, hay países interesados como Estados Unidos, la India, que sí están prestando atención para invertir en estos proyectos, porque mandan empresas que van a hacer eso aquí. Por eso es que nosotros tenemos que tener bien en claro todos estos procedimientos para poder, si estamos dentro de uno de estos proyectos, desarrollarlo bien y ver si es posible mitigar. Y si no es posible, entonces recomendar, ¿no? No se recomienda seguir con este proyecto, se recomienda buscar otras soluciones y de esa forma dar nuestro criterio técnico. Esto es para dar criterios técnicos, no tomar el papel, digamos, de, de activista, no sé, animalista o activista ambiental, ¿no? No dar criterios que estén desde esa perspectiva, digamos. Esto es para dar criterios técnicos, siempre, porque eso ya es irrefutable. Nadie nos va a poder discutir si lo representamos de esta forma. Entonces, como una ayuda, también en esta plataforma podemos ver que se ha sacado a lo que iba.
En la página de la WCS se ha creado la plataforma de jerarquía de mitigación, que es una herramienta que trabaja con sistemas de información geográfica, conocido como GIS o SIG. Ya, entonces, a ver, vamos a visitar. Ya, entonces aquí está la plataforma de jerarquía de mitigación que nos dice que sobre todo en áreas protegidas, igual bien más importante. Aquí está una de las imágenes que les mostraba, donde me dice que ante un impacto ambiental lo que tengo que hacer es primero evitar el impacto, luego tengo que minimizarlo, luego si todavía tengo impacto residual tengo que compensarlo y al final tengo que reparar o restaurar, restauración. Entonces, así, si hacemos este procedimiento siempre, vamos a tener siempre ganancias, ¿ya? Vamos a tener ganancias. Entonces, aquí tenemos bastante información, pero lo que es más interesante es entrar a esta aplicación, a la app GIS Web. A ver, voy a entrar ahí. Entonces, se abre una plataforma en entorno GIS, es decir, es sistemas de información geográfica, donde me muestra, es solo para Bolivia. Solo para Bolivia me muestra un mapa de todo nuestro país. Y aquí a la izquierda tengo varios como botones. A ver, el primer botón sirve para tener el mapa de base. Ahorita está con un mapa medio gris. Lo puedo cambiar a un mapa satelital. No lo voy a hacer porque se va a lentear un poco la computadora. Entonces ahí puedo cambiarle el mapa de base, un mapa de fondo para poder visualizar mejor. Aquí puedo añadir datos en el siguiente botón. Aquí me dice, puedo añadir algún tipo de datos. Luego, esto es bien interesante. Aquí puedo ver layers, dice layers quiere decir capas o coberturas. Entonces puedo ir activando algunas coberturas que sean de mi interés. Por ejemplo, áreas protegidas de Bolivia. Y aquí me muestra todas. Las nacionales, las departamentales y las municipales. Entonces, aquí ya están, me muestra como capa todas esas áreas. A ver qué otras coberturas más tiene. Ahí puede ver áreas protegidas, áreas clave para la biodiversidad en Bolivia. Fíjense que aquí me está mostrando que todas estas áreas son claves para la conservación. No todas van a estar dentro de las protegidas, ¿va? Algunas pueden que estén fuera. A ver, otra cobertura. Me dice que en todas estas capas tengo bosques íntegros. Fíjense que aquí compartimos bosques íntegros con Perú también. Conectividad acuática. Y aquí me muestra las áreas prioritarias para conservación. Fíjense que está pintado con un color más oscuro aquí donde mostraba, donde hay gran cantidad de especies migradores. También otra cobertura que me dice lista de especies endémicas. Fíjense la gran cantidad de especies endémicas que hay en las áreas protegidas de Cochabamba. Aquí hay un corredor, notablemente un corredor con provincias biogeográficas de yungas y selvas amazónicas. A ver, listas de especies amenazadas. Aquí me va a mostrar igual. Donde está más rojo, quiere decir que hay mayor cantidad de especies amenazadas. Aquí fíjense, sitios Ramsar de Bolivia. Y los que les mostraba, ahí están. Territorios indígenas, también conocidos como TCOs. Unidades de conservación del jaguar. Entonces ahí están los corredores y los ecosistemas donde hay presencia del jaguar o del cóndor andino. ¿Por qué solo hay de estas tres especies? Del jaguar, cóndor andino y el jucumari oso andino. Porque son especies que están en peligro de extinción, también que tienen, todos los países de la región están adoptando, ha habido una convención, ahí por cierto que recién ha sido la COP15 de biodiversidad, en donde se han acordado nuevos compromisos para conservar la biodiversidad a nivel mundial, en los cuales Bolivia también está adscrito. Entonces eso también hay que
hay que enterarse de ese tema. Bien, lo más interesante de esto, de esta plataforma, es que yo puedo poner mi proyecto aquí. Puedo colocar mi proyecto aquí y ver qué es lo que estoy afectando. Por eso lo que les decía, para saber mitigar bien, tengo que saber cuánto estoy afectando en territorio. Si digamos tengo una empresa siderúrgica, no sé cuánto, qué cerros estoy afectando, etcétera, en área. En área eso es lo principal. Antes teníamos que hacer este procedimiento en herramientas convencionales de SIG, como ser ArcGIS, QGIS, etcétera, y buscar, ¿no?, los shapes de las capas, entrar al internet y buscar quién me proporciona, a veces no encontramos, etcétera. Entonces es una gran ayuda que nos permite saber cuánto voy a estar afectando. A ver, voy a hacer como ejemplo. A modo de ejemplo es cuando, a ver, creo que es acá. Sí, aquí, cuando entro a esta pestaña de aquí que dice análisis espacial, yo puedo dibujar algún elemento, digamos, voy desde mi carretera, es de tal punto a tal punto, una línea o un cuadrado, un círculo o un polígono, o puedo cargar un shapefile. Un shape es una capa que se trabaja en ArcGIS, de donde puedo jalar, digamos, el área de mi proyecto. A ver, voy a hacer esto. Tenía listo, creo, uno en mi escritorio. A ver, aquí creo que tengo que upload para cargar y me voy a mi escritorio y creo que tenía listo un shape. Aquí está. Un shape de la represa Ibirizú que estaba analizando. A ver, lo abro y ahí está, ya me lo ha cargado y me está mostrando espacialmente dónde se está ubicando esta represa Ibirizú. Ya me está mostrando el área que va a ocupar la inundación cuando se termine de construir este proyecto que está dentro del Parque Carrasco en Cochabamba. Y aquí yo le puedo poner, aquí dice buffer distance, es una distancia buffer o también conocida como área de influencia. A ver, digamos que yo voy a decir, aparte de donde está ocupando mi proyecto, va a tener un área de influencia de 30 metros, digamos. 30 metros, o puedo elegir aquí otras medidas y digamos quiero en metros. Ay, no sé, creo que lo he cerrado, ¿no? A ver de nuevo. El shape que voy a cargar tiene que estar con todos sus archivos incluidos en un comprimido para que lo pueda leer. Entonces ahí está, lo ha leído de nuevo y aquí le estaba poniendo una distancia buffer, digamos, de 30 metros. Ahí está, si pueden ver de fondo, ya me está mostrando el, el área que va a ocupar la inundación más el buffer de 30 metros, es decir, área de influencia. ¿Hasta dónde voy a influir más? Puede ser más, puede ser menos, eso depende de un análisis que hay que hacer. Entonces aquí puedo obtener un informe, el cual puedo descargar. A ver, hay que esperar a que cargue un poquito. Aquí, por ejemplo, ya me está mostrando algunas cosas. Me dice, áreas protegidas de Bolivia, estoy afectando a una. Áreas claves para la biodiversidad, estoy afectando a una. Bosques íntegros, cero. Conectividad acuática, seguro son varias afecciones, por eso está tardando un poco. El área que estoy afectando me dice es 1.36 kilómetros cuadrados. Bueno, entonces ya he cargado todos los valores de conservación afectados y yo puedo descargar esto. Lo puedo descargar en formato CSV o en Shape, que son los más comunes, digamos. O aquí si le doy en esta impresora para imprimirlo, también voy a poder imprimir a ver, le voy a dar en un A4. Y se va a descargar en un formato PDF. Entonces le damos un momento aquí. Aquí yo puedo cambiar el título, digamos, reporte. Y aquí puedo poner algún comentario yo quiero. Entonces lo que estaba recargando es un vistazo del mapa. Era que me aleje un poquito más y se hubiera podido notar estas partes que se han cortado. Pero me da en un mapa, digamos, aceptable con alguna escala. Me dice qué área estoy afectando
o cuál es el área de mi proyecto, y aquí abajo me da el reporte. Me dice, áreas protegidas de Bolivia, estoy afectando a uno, sí, el Parque Carrasco. ¿Cuánto de área le estoy afectando? 1.36 kilómetros cuadrados, es decir, totalmente está dentro del área protegida. Áreas clave para la biodiversidad, igual, toda el área que estoy empleando. Conectividad acuática, 1.36 kilómetros. Y entonces aquí me dice, lista de anfibios, aves, mamíferos y reptiles que estoy afectando, 36. Y más aquí abajo me está dando ya más información. ¿Qué área protegida estoy afectando? El Parque Nacional Carrasco. Áreas clave para la biodiversidad. ¿Qué provincia biogeográfica estaba afectando? Yungas superiores. Conectividad acuática. ¿A qué ríos? Al Mamoré. Conservación del jaguar, conservación del cóndor andino y conservación del oso andino Jucumari. Y aquí abajo me da la lista de especies entre aves, mamíferos, reptiles y anfibios que sobre todo están con alguna característica especial de conservación, amenazas, vulnerables, quiere decir en peligro de extinción, EBU quiere decir vulnerables, etc. Entonces, principalmente las en peligro y vulnerables estamos dando. Entonces aquí me dice, aquí me está dando el nombre científico de todas esas especies y en el territorio en que le estoy afectando. Miren que como mi proyecto está dentro del Parque Carrasco en su totalidad, obviamente a todas esas especies le estoy afectando su ecosistema de forma integral. Entonces, esto me sirve para ya ver mis esfuerzos, a qué especie van a ir relacionados y cuánto es lo que tengo que compensarles o cuánto es el impacto lo que tengo que evaluar. Entonces, esta es una herramienta bien interesante y aquí ya lo puedo imprimir en PDF, etcétera, y lo puedo tener para mis reportes. Algo que me he olvidado comentarles es que toda área protegida tiene un documento que se conoce como el plan de manejo. Entonces, dentro de este plan de manejo, uno de los acápites más importantes es la zonificación del área protegida, de cada área protegida. En esta zonificación se dan los usos de suelo que va a tener esta área protegida. Estos usos de suelo van a estar distribuidos como área estricta para la protección o en áreas donde se puede hacer cierto tipo de actividades, como ser uso forestal, por ejemplo, o también va a haber ganadería, también puede haber, porque hay comunidades dentro de estas áreas protegidas, hay comunidades indígenas que también desarrollan sus actividades de ganadería, de agropecuaria, etcétera. Entonces se les permite. Pero lo que se ha estado viendo últimamente, bueno, al menos en el caso que yo podía analizar del Parque Carrasco que está aquí del Parque Carrasco del proyecto Ibirizú, la situación que se daba era que han cambiado la zonificación a favor del proyecto, es decir, zonas que eran de cuidado estricto las han cambiado y les han dado a uso ah, con la posibilidad de algún uso, ¿no? Entonces, eso también hay que revisar cuando vamos a estar haciendo algún proyecto dentro de estas áreas. Tenemos que ver cómo ha estado siempre en su estado. Tenemos que revisar información de las áreas protegidas desde su creación para ver cómo ha ido evolucionando. Tal vez la han ido modificando por XZ razón la zonificación de estas áreas, cosa de que la vean compatible con cierto tipo de proyectos. Entonces ahí tenemos que alertar, ¿no? Porque tenemos que informar qué es lo que está ocurriendo. Si no lo hacemos, entonces podemos estar llevando a estas áreas a su degradación. Entonces, hasta este punto, no sé si hay alguna consulta, porque creo que con esto ya cerramos el webinar de hoy. Espero que haya sido de su interés este tema. Y les comento también que estamos formando parte del curso que viene en Pachabol, que es el curso de evaluación de impacto ambiental, donde les voy a estar exponiendo el uso de una herramienta que yo he creado, que es una plataforma igual
una plataforma que nos sirve para hacer evaluación de impacto ambiental. Les invito a visitarla en el siguiente link que ven en pantalla. El software se llama eAbaco y trabaja con metodologías que nos ayudan a tomar un enfoque de forma cuantitativa en la medición y evaluación de impactos ambientales. Bien, entonces también les invito a visitar una página de Facebook que he creado año pasado, eh, que, que se llama GIAM, donde estoy subiendo información relacionada a este tema que hemos visto un poco el día de hoy, ecología de carreteras, cosa de bueno, lo he visto como un hobby más que todo de, de compartir información, ¿no? Con los que están interesados. A veces también se dan cursos que, que porque no estamos en el medio no nos enteramos. Había año pasado un curso en ecología de carreteras en Bolivia y muy poca presencia. Entonces, hay que difundir más estos otros cursos que dan universidades, etcétera, para seguir aprendiendo. Entonces, solo me va a quedar agradecer a Pachabol por la oportunidad, por la invitación, muchas gracias. Y espero que haya sido de gran interés para los participantes y espero que nos estemos encontrando en un futuro en más cursos. Estimado Jonel, muchas gracias por su participación, agradecido por el detalle que ha dado justamente en este evento y en este seminario. Ha sido la presentación del ingeniero Jonel Eduard Vitri Mamani, que es parte también del equipo de docentes de Pachabol, ya ha estado con nosotros bastante tiempo. Y Jonel, nuevamente las gracias y nos vemos esta semana en los cursos. Gracias, ingeniero, y a todos los participantes igual muchas gracias y hasta otra oportunidad.